Los objetivos son dar una visión global sobre todos los sistemas de generación energética. Mucha gente confunde sostenibilidad con renovabilidad. Entonces no es el objetivo del máster exclusivamente las renovables, sino la sostenibilidad. Entonces se analizan las fuentes de energía, los sistemas de generación, se analizan los recursos, se analiza el impacto el impacto medioambiental de las diferentes fuentes de energía, y luego se aprenden a hacer evaluación de costos de generación, pues también con el objetivo de que al final se le pueda proporcionar a un futuro, digamos, cliente consejos o recomendaciones respecto a sistemas de generación o en general de gestión energética. Al principio teníamos mucha gente del campo de la ingeniería técnica, pero luego con el tiempo ha ido derivando, tenemos bastantes ingenieros de minas, de la rama de energía, tenemos mucha gente de los campos de energía, en general no solamente de aquí de la Universidad del País Vasco, sino de otras universidades. Aquí tenemos bastante gente que viene de la Euskera de Eibar, del campo de las energías renovables, y luego ingenieros de cualquier tipo, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, algún ingeniero químico, pero esto es un poco menos. Es un máster de 60 créditos, de los cuales 12 es un trabajo fin de máster, tampoco nos podemos engañar. Al final, en 48 créditos docentes ven generación, recursos, precios, impactos, etcétera, etcétera, de básicamente todas las fuentes de energía. Entonces, digamos, básicamente no alcanzan una formación muy específica en un área muy concreta, pero sí que saben lo que es el mundo de la energía, lo que son las problemáticas asociadas a los diferentes segmentos. Y entonces eso hace que tengan, digamos, un perfil que, por decirlo de alguna forma, en igualdad de condiciones le puede resultar interesante a las empresas, bien para echar una mano en proyectos o, sin más, para saber de qué va el tema. ¿Son nuestros alumnos unos expertos en diseñar parques eólicos? No, pero saben de qué va. Entonces, pues a empresas que después, sobre todo grandes empresas, que después les van a dar una formación específica, les viene bien gente que disponga de ese background. Somos un máster que básicamente hemos llenado siempre. Antes teníamos 20 alumnos por curso, ahora estamos en 25 y siempre hemos llenado desde el principio. Y básicamente el 80-90% de la gente se coloca y casi todos ellos en cosas relacionadas con la energía, a veces un poquito tangencialmente. Pues a lo mejor alguien está trabajando en Gamesa, pues otra gente, entra mucha gente en IDOM, en los diferentes segmentos de IDOM, y luego también tenemos gente que ha montado una empresa que está funcionando, que sí que ha montado una empresa, exalumnos de aquí, también en el campo un poco de la energía, de la eficiencia, de la sostenibilidad, para hacer recomendaciones a pequeñas empresas. Casi todos nuestros alumnos, bueno, 75-80% hacen prácticas en empresas, pero no son obligatorias, es decir, las hacen al margen del máster, o a través del programa normalmente de cooperación educativa de la Escuela de Ingeniería. Hay bastantes empresas que nos llaman porque quieren tener algún alumno haciendo con él este año prácticas y tal, y entonces nosotros ponemos en contacto a los alumnos con las empresas y luego se contratan a través del programa de cooperación educativa de la escuela, pero no las tenemos obligatorias. Entonces nosotros tenemos un sistema que implantamos hace unos años y nos funciona muy bien, es que en la comisión académica somos 3 profesores. Entonces nos repartimos los 25 alumnos y cada una de nosotras tutoriza a 8. Y entonces sobre esos 8 alumnos que te tocan, haces un seguimiento exhaustivo de los problemas que les surgen estudiando, de las dificultades que tienen, si están a la vez trabajando y estudiando, pues para poder coordinar los horarios, todo este tipo de cosas. Entonces les hacemos un seguimiento, les ayudamos a seleccionar el trabajo fin de máster. Normalmente cuando los tenemos trabajando en empresas, que digo son la gran mayoría, también hablamos mucho con la empresa para intentar que el trabajo fin de máster salga del trabajo que hagan en la empresa. Entonces eso es una cosa, ese sistema de seguimiento, esa tutoría, ese nombramiento de un tutor personal para cada alumno, que se encarga de controlarle, de ayudarle, nos parece que nos ha funcionado muy bien y de eso estamos particularmente orgullosos. Nos convertimos en la primera línea de batalla, los alumnos vienen mucho a contarnos los problemas, oye, que tengo este problema en el trabajo, que tengo este problema en el horario, que trabajo fin de máster elijo, y eso nos parece que ayuda mucho a que no tengamos prácticamente suspensos, ni tampoco, que es más importante, alumnos descolgados, es decir, alumnos que se te queden ahí 3 o 4 años para terminar, eso no lo tenemos. El tema de la energía es un tema global. Quiero decir, al final, lo que hagamos en un pequeño espacio
tiene, o en una pequeña zona tiene una importancia, digamos, moral o ética, pero no tiene una importancia real. Es decir, que tú en tu casa no consumas carbón no tiene una importancia a nivel global. El tema de la energía es enorme, o sea, es global, tiene connotaciones políticas tremendas, porque muchas veces las decisiones energéticas son decisiones políticas, ¿no? Entonces, en la sociedad ahí está, una sociedad cuanto mejor vive, más energía consume. Entonces, al final no es un tema del que nos podamos escaquear, ni desde el punto de vista de planificación, ni desde el punto de vista de generación, ni desde el punto de vista de consumo. Entonces, en cualquier sociedad se necesitan profesionales expertos en cada una de estas áreas, muy expertos, pues para poder realizar una buena planificación, una buena generación, una buena gestión, un buen consumo, ¿no? Y claro, eso tiene que empezar por algún sitio. Nosotros no tenemos como tal en esta universidad una carrera de energía global. Entonces, al final son las propias empresas las que crean sus expertos y nosotros consideramos que nuestro máster contribuye, pone ese pequeño granito de arena, ¿no?, de ayudar a formar una gente, o por lo menos darles a la gente una idea de cuál es el problema que existe para que después ellos puedan contribuir formándose más y especializándose en aspectos concretos, porque la sociedad desde luego lo necesita, esta y a nivel global y cualquiera, lógicamente.